Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Toma el control. Comenzamos Toma el Control, el programa de la Defensoría del Televidente. Recuerden esto, si usted tiene una petición, queja, reclamo o sugerencia, por favor envíela al correo atencionalciudadano@canal13.com.co o a través de las redes sociales Facebook, X, Instagram o la página de internet www.canal13.com.co. Jesús Pérez de Ibagué nos escribe para preguntar sobre las instituciones que luchan por los derechos de la comunidad afrodescendiente. Pues bien, hoy nos dedicaremos a conocer un poco más sobre esta comunidad, las instituciones que las representan y trabajan por sus derechos, y a entender la manera en cómo esta comunidad ha trascendido en el panorama nacional. El término afrodescendiente fue institucionalizado en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, a través de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre de 2011. Una persona afrodescendiente es aquella de origen africano, que vive en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana, por consecuencias de la esclavitud. Este término ha estado sujeto a localismos, como afromexicano, afropanameño, afroperuano o afrocolombiano, entre otros. La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas distingue entre la comunidad negra y población afrocolombiana, con los siguientes conceptos. Comunidad negra es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado. Además, revelan y conservan ciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. Población afrocolombiana. Son los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional, urbano-rural, de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africanas, nacidos en Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folclórica. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a conversar con una persona que ha estado en pro de la reivindicación de los derechos de la comunidad afrocolombiana. Tenemos el honor de tener a este invitado, el doctor Emigdio Cuesta Pino. Él es el secretario de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. Además, es sacerdote colombiano y misionero del Verbo Divino. También es licenciado en Teología de la Universidad Javeriana. Bienvenido, Emigdio, a Toma el Control, tu programa. Estamos muy contentos y orgullosos de tenerte aquí. Muchas gracias y qué bueno que estén aquí. Esta es su casa, es la Casa Nacional de Pastoral Afro, pero es también la oficina de la CNOA. Emigdio, me gustaría que empezáramos la conversación explicando un poco más sobre la conferencia y cómo ha impactado en la comunidad. Cuéntanos. Estamos, inscritas más o menos 300 organizaciones. Tenemos 17 nodos en todo el país. Estos son como 17 tongas, les llamamos, para usar un término más nuestro.
la tonga, que es la invitación a trabajar juntos, a construir juntos, a hacerlo comunitariamente o hacerlo colectivamente, por eso. Y en las tongas se reúnen varias organizaciones de una región. Es importante hacer, digamos, esa memoria de la región, porque es que yo soy la que tengo el conocimiento, yo soy la que tengo, digamos, la historia. Esa historia tiene que construirse a partir de lo que yo he vivido, de mi propia vivencia. Y es importante, digamos, hacer memoria porque es lo que va a quedar, porque un país que no tenga memoria es un país que desaparece, y eso es lo que ha pasado, digamos, con las comunidades negras. Pero también visibilizar los aportes que el pueblo afrocolombiano le hace a la construcción del país, le hace a la paz, le hace a que este país sea más rico y más hermoso, y que sea, como dice el presidente, el país de la belleza. Tienes razón, es verdad, lo que nos estás comentando de las 300 organizaciones que están adscritas a ustedes también, es como realmente se ve la lucha de la reivindicación de los derechos que ustedes quieren tener como comunidad afro. Me gustaría preguntarte sobre la palabra que dices convergencia, que entiendo que dices que es como la unión de toda la comunidad con un solo propósito. ¿Me puedes hablar un poco más de esa convergencia? La Constitución del 91 pone un aspecto muy importante para el país, es que Colombia es un país diverso, multicultural y pluriétnico, ¿sí? Entonces ahí comenzamos nosotros a ser visibilizados de mejor manera en el país. Si bien a partir de la Constitución del 91 se han venido realizando algunos cambios de políticas, planes, de programas de Estado, pues también hay que decir cuáles han sido esos rezagos que con la historia y con las realidades y la actualidad se han seguido manejando en torno al racismo y la discriminación, no solo para los grupos afros, negros, raizales y palenqueros, sino para los grupos poblacionales y los sectores excluidos, marginados y en condición de pobreza de la sociedad, de tal manera que Colombia tiene un camino muy largo y muchos retos para afrontar el racismo y la discriminación, sobre todo en términos de la educación. Y pues lo primero que el primer cambio estructural que hay que realizar, por supuesto, debe ser a partir de la educación, a partir de la formación de las nuevas generaciones en unas narrativas de país diversas y en unas narrativas de país de inclusión efectiva. Entonces en el 91 teníamos alrededor de 12 organizaciones en todo el país. Hacia el año 2000 tenemos más o menos unas 5.000 o 4.000 organizaciones. Entiendo lo que nos estás diciendo. También te quiero preguntar sobre la resistencia que han tenido las comunidades afro en los territorios. ¿Todavía siguen ustedes luchando por sus territorios? Esto es permanente. Y bueno, para nosotros el territorio, la territorialidad es como donde se desarrolla el ser. No es solo la tierra y no es solo los desarrollos económicos, sino es donde se desarrolla la vida. Por eso hablamos mejor de territorialidad. Pero nosotros cuando vamos a los territorios y vemos la misma pobreza, cuando estamos en Bogotá y vemos que es difícil acceder a la educación, es difícil a una buena salud con calidad, es difícil tener un empleo digno, se queda uno como, ¿de qué reconocimiento me están hablando? ¿De cuál comunidad que están al mismo nivel? Nosotros no estamos al mismo nivel de las otras comunidades. La comunidad negra todavía está caminando muy lento. Pero no nos han devuelto la autoridad sobre ese territorio, el derecho a desarrollarlo según nuestras costumbres, según nuestra manera de ver el mundo, según nuestras relaciones, según nuestra cosmovisión. ¡Wow! Realmente lo que me estás diciendo me impacta, porque a veces nosotros pensamos que las comunidades con discapacidad somos las únicas que tenemos este tipo de luchas, y ver que ustedes también,
como comunidad afro están en esa lucha y esa resistencia, no es que se han dejado desanimar por todas las adversidades. Me gustaría hacerte una pregunta a modo personal como misionero. ¿Tú piensas que también la religión ha servido mucho en esa incidencia cultural de tu comunidad? Yo creo que los excluidos, las excluidas en este país no somos solo los negros, no somos solo los afrodescendientes. Hay mucha gente también que padece nuestra situación. Yo creo que los pueblos indígenas, las personas discapacitadas, los campesinos, todos, todavía tenemos que seguir luchando por la reivindicación de nuestros derechos. Y ahora sí la pregunta que haces, como si la religión ha influido en que estos pueblos estén en estas condiciones. Yo diría que sí, ha tenido mucho que ver. Ha tenido mucho que ver porque a veces los mensajes religiosos no son tan claros para el pueblo, o sea, y no los ponemos en clave de liberación, de reivindicación, sino que los ponemos en términos morales. Realmente en nuestro país hay muchas cosas de nuestra historia que desconocemos, entre esas la historia y la lucha de la comunidad afro. También porque desde la parte social solo vemos que sí están luchando por sus derechos, pero no conocemos el trasfondo del por qué lo están haciendo. Digamos que como esas bases, esas fortalezas de reparación, no a la repetición, preguntándote, nosotros sabemos que la comunidad afro ha logrado muchas cosas dentro del país, entre esas la incidencia política. Es un dato interesante, es un avance en términos de participación política. Todavía pues ya ustedes conocen cómo el hecho de que sea una vicepresidenta negra se expone a todas las manifestaciones del racismo que en Colombia han sido ahí solapadas. Yo el otro día escuché que como 12,000 ataques racistas ha tenido la vicepresidencia. Y eso que los de la vicepresidencia se cuentan, pero los que hemos tenido otras personas y que han sido contra nuestra comunidad, que son permanentes, eso no hay ni siquiera tiempo de registrarlos o de sistematizarlos. Pero yo creo que sí muestra como la gravedad del problema y la situación en la que estamos. Sí, igual yo siento que en estos momentos la cultura afro es como si fuera un cofre de un tesoro, porque nos ofreció cultura, música, gastronomía y una identidad religiosa también. Fue la base para que se desarrollaran muchas cosas aquí en Colombia. Voy a rescatar algo de lo que nos decías de la vicepresidenta Francia, que es una persona afro. ¿Tú crees que tener una vicepresidenta afrocolombiana ha abierto más oportunidades para la comunidad o siguen en la misma posición? Estamos avanzando, pero todavía falta mucho. ¿O qué pensamos los afrodescendientes? Se va aprendiendo a ver lo afro o a los afro en estos espacios, ¿sí? Es una mujer que no puede ser ignorada y además es carismática, ¿no? Francia, uno la puede estar odiando, pero cuando la escuchas la amas. Bueno, como conferencia nacional, ¿qué metas tienen o cuál es el objetivo que tienen ustedes como conferencia nacional? Creo que estamos siendo incluidos. Hay hoy muchas leyes y lo que tú decías, Cristian, tenemos afros colombianos en algunos puestos interesantes como la vicepresidencia, el canciller, pero también tenemos en muchas instituciones, hoy hay personas negras. De pronto nos falta hacer el clic ese de que sean personas negras que conscientes de su negritud y que reivindiquen nuestros derechos y que posicionen nuestras luchas.
Pero ese es un trabajo que hay que seguir haciendo. Llegar a poder mirarnos a los ojos y decir, vamos a avanzar juntos, ¿sí? Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Y así poder caminar juntos de la mano. Allá, de pronto nosotros no lo veremos, pero trabajamos hoy para ir aportándole a esa visión de hombres y mujeres, hermanos y hermanas en un país como Colombia. Yo siento que tú en estos momentos estás sembrando semillas que en algún momento van a dar frutos, van a ser un árbol, que en algún momento sus frutos van a seguir alimentando muchas generaciones, van a seguir construyendo paz y construyendo comunidad. Emigdio, muchísimas gracias por la reflexión, por tu entereza, por tu fortaleza de seguir apoyando a tu comunidad afrocolombiana. Sabemos que vivimos en un país diverso, pero nos permite conocernos y saber que todos somos iguales. Bienvenido a Toma el Control y recuerda que este es tu programa. Y muy contento de una entrevista con un sordomudo. Eso es, me parece, de las riquezas más grandes y de las experiencias más bonitas que he podido tener en esto de dejarse entrevistar. Regresamos nuevamente a Toma el Control, aquí por Canal 13. En el programa de hoy estamos hablando sobre las instituciones o entidades que trabajan en pro de las comunidades afrocolombianas del país. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el director técnico de la Oficina para Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. Él es el doctor Víctor Hugo Moreno Mina. Es economista de la Universidad de San Buenaventura, con maestría en gobierno de la Universidad ICESI. Doctor Moreno, bienvenido a Toma el Control. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctor Moreno, me gustaría preguntarle, ya que usted en estos momentos es el actual director de la dependencia, me gustaría saber su lucha como líder de la comunidad afrodescendiente. ¿Cuál es su perspectiva en su posición desde gobierno? Mi perspectiva es que el gobierno nacional y las instituciones del Estado deben de seguir trabajando por romper el racismo estructural que existe en el país. Colombia es un país racista porque cuando tenemos que ir a buscar empleo y tenga en las hojas de vida no se ponga la fotografía porque el temor al rechazo, entonces uno comprende que sí es un país racista. Pero también cuando a mí no me llaman por mi nombre, sino por mi color de piel, ahí reconozco que sí es un país racista porque no reconozco al otro como ese sujeto de derecho. Esta es una lucha de todos los días, 24/7, a favor del goce efectivo de los derechos de las comunidades y de los pueblos negros del país. Sí, muchísimas gracias. Yo sé que su abuelo también fue líder del departamento del Cauca, por eso digamos que lleva toda esa lucha en su ADN. Entonces yo le pregunto, ¿usted se considera un líder social o una persona políticamente expuesta? Hay muchas afectaciones en los territorios y si no se es un líder social, pero también político que ayuda a orientar la transformación de los territorios, no se puede ser. Y hoy desde el gobierno más que nunca toca seguirlo trabajando desde una perspectiva técnica para trabajar por el goce efectivo de los derechos humanos de estas comunidades, pero también entendiendo y comprendiendo de dónde vengo y el por qué el actuar o las prácticas culturales o ancestrales que las comunidades tienen. Doctor Víctor, una pregunta personal. Sabemos que vivió una situación difícil a raíz de la violencia. Quiero preguntarle, ¿usted cree que aún sigue la violencia o ya ha bajado un poco? Desafortunadamente la guerra que atraviesa el país
es un negocio para muchos sectores. Y eso se ha entendido desde el gobierno nacional, por eso las políticas del señor presidente y de nuestra vicepresidenta Francia Márquez siempre ha sido en cuáles son las transformaciones y los cambios que se requieren en el país. Usted como director de esta oficina importante para la comunidad afrocolombiana, cuéntenos un poco más sobre su trabajo. ¿Qué está haciendo? ¿Esta dependencia cómo está ayudando a su comunidad? Esperamos beneficiar más de 300 iniciativas para la planeación de los territorios, planes de desarrollo de los consejos comunitarios, planes de acción de las organizaciones de base, el fortalecimiento organizativo para acceder, por ejemplo, a proyectos de regalías que complementen la gestión de las comunidades en los territorios, y a su vez estaremos trabajando en una iniciativa dirigida a jóvenes y mujeres, jóvenes entre 18 y 28 años, que la hemos denominado Afroaprende y Emprende, que es para fortalecer las capacidades de participación, de emprendimiento y de empleabilidad de más o menos 2.500 personas que se pueden beneficiar de forma directa en los diferentes territorios del país. Lo que está diciendo del banco de proyectos y reconocimientos son oportunidades que tienen las comunidades afro para mostrar lo que realmente están haciendo y su resiliencia. Me gustaría hablar un poco de las políticas públicas que ya tiene la comunidad en estos momentos. Para ustedes, ¿qué política pública es la más importante? Desde el tema educativo, etnoeducativo, el tema cultural, el tema productivo, el tema de fortalecer su transformación desde los territorios, la producción agrícola, cómo la llevan a otro nivel, pero también el tema de inclusión, como el tema de las dos curules afrodescendientes que existen, todo esto que nació de la Ley 70 de 1993, creo que esa es la mayor política pública que se ha logrado en el nivel nacional, que permite que se reconozca el saber ancestral de las comunidades negras y el poder negro también en el país. ¿Por qué para ustedes es importante que desde las iglesias y las escuelas tengan esa cátedra de afrocolombianidad? Cuéntanos por qué es importante para el país. En los territorios mayoritariamente afro, donde están las instituciones donde la mayoría son estudiantes afrodescendientes o raizales o palenqueros, hay que enseñar desde sus prácticas culturales. Por ejemplo, en Colombia los raizales hablan el creol, pero también el inglés. Y hay que enseñar en sus instituciones educativas desde allí. Incluso debería ser el idioma o las lenguas que se promuevan en la educación de manera permanente. Es decir, todos los docentes deberían de hablarlo. Lo mismo en Palenque, solo para colocar un ejemplo. Entonces allá hablan palenquero y debería enseñarse tanto español como palenquero. Pero en las otras instituciones donde no son la mayoría de las comunidades negras, sí o sí es necesario que los demás conozcan qué es ser un palenquero, qué es ser un afrodescendiente, sus luchas, sus orígenes, cómo llegaron a esos territorios. Pero eso también nos permite conocer al país. Como escritores nosotros sí exploramos diferentes líneas y lo hemos hecho. Lo que sucede es que aquí entramos en una pregunta problemática un tanto sobre lo que es la literatura afrocolombiana. Entonces, cuando hablamos de literatura afrocolombiana, ¿a qué nos referimos? A los escritores afrocolombianos, es decir, las personas que nacieron afros, o nos estamos refiriendo al estilo de estas personas. Entonces, esto realmente es como una problemática, es una pregunta incluso que podemos hacernos, ¿cómo encasillamos nosotros la literatura afrocolombiana? Y en ese sentido yo siento que como escritores afrocolombianos sí hemos explorado diferentes estilos y lo seguimos haciendo. Yo no estoy diciendo que no hablemos de la región, sí hablamos de la región, sí hablamos del territorio, pero la idea es que no solamente se encasilla el escritor afro como aquel que habla sobre la selva, sobre el bosque, o que tiene que hablar sobre ciertas temáticas en específico, sino que puede hablar de lo que quiera, se ha hecho y se sigue haciendo. Y estamos comprometidos con esa tarea y hemos venido trabajando con algunas universidades, incluso privadas,
que dicen querer fortalecer la cátedra afrocolombiana, pero deberíamos de hacer cátedra afrocolombiana también incluso en el gobierno, en las instituciones del gobierno, del nivel nacional, departamental y municipal. Para ir cerrando, voy a hacerle una pregunta sobre las universidades, nuevamente del tema de la cátedra de afrocolombianidad. Cuénteme qué tendría esa cátedra, qué podríamos ver nosotros. Solo para poner un ejemplo, los instrumentos musicales son diferentes, pero a la gente le gusta la salsa. No tenemos que estudiar en el colegio la salsa, o en la escuela, o en la universidad, pero ¿quiénes son la mayor expresión de salsa en el país? Ahora, ¿qué instrumentos usan? Herencia de Timbiquí, por ejemplo, en el Cauca usan la marimba, pero en los valles interandinos los violines caucanos. Tenemos un pelado o una pelada de las regiones educada con un sistema educativo y con unos docentes que tampoco han sido cualitativamente bien formados, pues lo que vamos a tener es un pelado que si llega a ganarse un cupo en una universidad pública, pues la brecha educativa que va a tener es muy grande, si es que logra terminar la universidad, por ejemplo. Nosotros estamos teniendo unos índices muy bajos, por ejemplo, de lograr ese tránsito de pelados del bachillerato a la universidad. De 10 pelados nos llegan 2 a la universidad. Todavía no tenemos cifras, por ejemplo, de cuántos logran permanecer, porque hay muchos desertores. ¿Qué pasa con el mejor IFES de la zona rural en tal parte? ¿Sí? ¿Qué pasa con cómo fue que se constituyó este pueblo? ¿Desde qué años? ¿Cuáles fueron los cimarrones? En el caso que aplican los cimarrones. ¿Qué pasó después de la abolición de la esclavitud? Son cosas, o sea, puede haber muchos elementos, son demasiados elementos, que a la final cuando se revisan a nombre de la comunidad negra, se pueden volver un espejo para el resto de la sociedad colombiana. Doctor, realmente todo lo que me está diciendo me hace más consciente de toda esa parte étnica que nosotros tenemos en el país. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por estar en este programa Toma el Control, donde los ciudadanos van a conocer un poco más de lo que hace la Dirección Afrocolombiana del Ministerio de Interior. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y decirle a Colombia la importancia de poder seguir trabajando para que la diversidad étnica en el país se reconozca y que sigamos viviendo en medio de la diferencia para la construcción de una paz estable y duradera, porque todos los colombianos y colombianas somos los responsables de que esta paz se construya en el país. Excelente, muchas gracias. Para finalizar nuestro programa, como pudimos dar cuenta, las comunidades afrocolombianas de nuestro país son culturalmente ricas, no solamente en tradición, ancestralidad, cultura, gastronomía, también son pueblos resilientes que han soportado mucho por sus luchas y por la reivindicación de sus derechos. De esta manera finalizamos nuestro programa Toma el Control. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, queja, inquietud o felicitación, pueden escribirnos al correo atencionalciudadano@canal13.com.co o a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o la página de internet www.canal13.com.co. Nos vemos en un nuevo capítulo de Toma el Control. Adiós. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.